Aranceles, culto a la personalidad, polarización y nacionalismo exacerbado fueron algunos de los ingredientes que detonaron la Segunda Guerra Mundial, y este 2025 podemos observar que muchas de estas conductas están regresando. Pero por supuesto el mundo ha cambiado y el escenario presenta ciertas diferencias, siendo dos las más visibles. La primera es la gran diferencia porque China ya tomó el lugar de Rusia como el gran rival de Occidente y amenaza con extender su esfera de influencia. La gran diferencia es que lo hace por la vía comercial y cultural, no con guerras proxy y golpes de Estado como lo hizo Washington. Y la segunda gran diferencia es que esta vez el fascismo está ganando espacios con una indiferencia pasmosa de la comunidad internacional y no solamente resurge en Europa, sino en Estados Unidos, país que se jacta o se jactaba de haber vencido a esta corriente ideológica hace 80 años a punta de bombas atómicas. Y hoy vamos a analizar el surgimiento y el ascenso de la ultraderecha estadounidense que ya está rompiendo el orden mundial y que en los próximos años o décadas podría causar un colapso de su país y con ello el de sus principales aliados. Es incorrecto considerar que el descenso de Estados Unidos hacia el fascismo comenzó con la primera victoria presidencial de Donald Trump en el 2016 y vamos a ver por qué. De hecho, el fascismo tomó como inspiración algunos elementos de la cultura estadounidense, como por ejemplo el racismo institucionalizado. Cuando el Tercer Reich tomó el poder y comenzó a quitarle derechos a las minorías, prácticamente calcó las leyes de Jim Crow de Estados Unidos. Las leyes Jim Crow eran un conjunto de leyes estatales y municipales surgidas después de la Guerra Civil que tenía como fin segregar la población afroestadounidense de la de origen europeo. O sea, ya no existía la esclavitud, pero estaba segregada. Recordemos la Guerra Civil estadounidense que inició porque este país eligió a Abraham Lincoln, un presidente antiesclavista, algo que no le gustó a los Estados Confederados, quienes buscaron independizarse para mantener su economía basada en la esclavitud. Cuando triunfó el norte y los esclavos obtuvieron su libertad, los estados perdedores comenzaron a hacer leyes para separar los afrodescendientes a nivel educativo, cultural y económico. Como podemos ver, la estructura política de Estados Unidos tiene más similitudes con el fascismo de las que suele aceptar, y el país suele promocionarse como el gran defensor de la libertad, en especial la libertad de expresión. Y aunque claro, la libertad de expresión no aplica si eres un exmilitar que peleó una guerra injusta por órdenes de George Washington, en este video del año 2021 podemos observar lo que sucedió a Mike Prisner cuando confrontó al expresidente que se le culpa por la guerra contra Irak. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Hay que retomar este video porque los estadounidenses se ufanan de tener una larga tradición de sátira política, lo cual es cierto. Desde Harvard Lumpton hasta South Park, en este país es común ver burlas hacia autoridades. Pero la realidad es que en la Unión Americana solo se consiente la libertad de expresión en ciertos términos y siempre que no exprese críticas de fondo. Por ejemplo, en el episodio de Los Simpsons aparece el expresidente George Bush peleando a golpes con Homero, pero en ningún momento menciona la guerra del Golfo. De hecho, el gobierno actual busca vetar las escenas públicas en libros que se enseñan en las escuelas, a su juicio porque atentan contra valores de Estados Unidos o promueven ideas contrario a esto. Y esto es un poco chocante porque recordemos que Alemania llevó a cabo incautaciones y hasta quema de libros en los años previos al inicio a la Segunda Guerra Mundial. En el 2022 apareció en la televisión estadounidense un spot en el que imaginaba cómo sería su país si ya no existiera la libertad de expresión, y resulta bastante irónico que 20 años después el gobierno actual esté haciendo lo que antes parecía imposible. Vamos a verlo. Excuse me, I can't seem to find these anywhere. Huh. These books are no longer available. I didn't know. May I have your name, please? Why? Excuse me. What did I say? We just have a couple of questions. Easy. Otro signo
signo del fascismo que crece en Estados Unidos es la necesidad de buscar enemigos a quienes culpar de los problemas intestinos. Hasta ahora la administración pasada, para ella el chivo expiatorio había sido Rusia, pero la administración de Trump ha volteado a ver hacia China y nos queda claro que es el enemigo. La guerra arancelaria es un buen ejemplo de ello. Esta semana Donald Trump anunció que suspende por 90 días la aplicación de impuestos a todos los países del mundo, menos, como ya dijimos, a China, a quien va a cobrar hasta 145% por su entrada de productos. El gigante asiático, por su parte, impuso un arancel de 125% a los productos de Estados Unidos y tomó dos medidas interesantes. La primera consiste en prohibir la exportación de tierras raras y estos elementos que, como hemos apuntado en otras ocasiones, son primordiales para la fabricación de microcircuitos, paneles solares, baterías recargables y otras cosas que se necesitan para construir o carros o teléfonos o muchas otras cosas. En segundo término, el gobierno de China anunció que disminuirá drásticamente la importación de películas de Hollywood, algo que tiene dos efectos importantísimos: afectar la industria cinematográfica y disminuir la influencia cultural de Occidente. También ha surgido un interesante fenómeno viral en el que usuarios de redes sociales chinos han creado a través de la inteligencia artificial para burlarse de Estados Unidos una especie de video que aplica la promesa de regresar los trabajos de manufactura a las personas en Estados Unidos. Y vamos a ver este ejemplo en el que Trump, Musk y J.D. Vance aparecen fabricando tenis Nike. Este video es solo una muestra del nivel de confrontación que existe entre estos dos países y que llega hasta lo más alto de las esferas públicas. En ese contexto, Vance elevó el nivel de los insultos. En una entrevista para Fox News, la cadena de noticias favorita del gobierno, el vicepresidente criticó la integración comercial con China, señalando, y digo textual, estamos pidiendo dinero prestado a campesinos chinos para comprar las cosas que esos campesinos chinos fabrican. We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. Está de más decir que esta declaración es muy problemática por varias razones. Para empezar, el propio J.D. Vance proviene de un ambiente rural y explotó comercialmente su origen campesino en su libro Elegía Hillbilly, que de hecho también está adaptado al cine y lo puede encontrar usted en Netflix, pero si no lo ve, no se está perdiendo de nada. En segundo lugar, llama peyorativamente a campesinos chinos porque parece bastante incorrecto cuando este país ha alcanzado unas cuantas décadas en nivel de desarrollo, igual a la mayor parte de Estados Unidos le tomó 250 años construir esto mismo. Para ejemplificarlo, veamos este video donde un ciudadano chino realiza compras sin necesidad de cargar efectivo o ni siquiera su celular. Right now I'm in China and I'm going to Shenzhen by train, so I've forgotten my phone and I want to get something from the store. So I'm at 7-Eleven, so I'm going to pick up the sparkling water. And what's very interesting is they actually have, so I'm going to scan it. They actually have WeChat Palm Pay. So that's my WeChat ID. That's my WeChat ID, and I just paid without having my cards or my wallet on me or my phone, which is pretty crazy, mind-blowing. You don't have to take anything with you when you go and travel. So that's the beauty of China. It just shows how ahead China is in terms of technology. Otra señal del nuevo fascismo estadounidense es el culto a la personalidad, un elemento casi inédito en política local, en donde casi no hay caudillos o grandes figuras más allá de las de Washington o Lincoln. Millones y millones de personas conservadoras admiran a Donald Trump a un nivel personal y no solo político, sino algo visto como personajes como Ronald Reagan o George Bush, padre e hijo. El magnate estadounidense es un fenómeno cultural nunca visto y llama la atención que muchos votantes de zonas rurales y empobrecidas
establecidas lo vean como alguien cercano a ellos, aun cuando su origen no podría ser más lejano porque es un aristócrata que nunca realmente ha trabajado y por el contrario durante décadas se dedicó a administrar su riqueza heredada y enriqueciéndose con la pobreza de otras personas. Se puede decir que parte de esta cercanía sea artificial o no, pero mucho se debe a que Trump enarbola los valores conservadores y religiosos de Estados Unidos, aunque sea de una manera muy hipócrita. Eso dicen. En su discurso habla de la importancia de la unión familiar cuando él se ha casado 3 veces y ha sido acusado en varias ocasiones de violencia sexual. También defiende los valores cristianos y hasta vende Biblias, cuando a lo largo de su vida se mantuvo alejado de la religión y de hecho en algún momento dijo que no creía en Dios. El apoyo de grupos evangélicos fue crucial en sus 2 victorias electorales y algunos pastores lo consideran un enviado divino en la lucha contra la homosexualidad. Por supuesto que el comunismo y otros de estos supuestos valores antiestadounidenses. En este momento es difícil calcular los alcances del fenómeno Trump a nivel político y social, pero es seguro que su figura será relevante en las próximas décadas. Por lo pronto, muchos republicanos comienzan a debatir si es conveniente cambiar la Constitución para permitirle un tercer periodo presidencial, lo que es bastante paradójico porque siempre dicen que son los presidentes de izquierda los que se quieren perpetuar en el poder y en el caso de Donald Trump es lo contrario. Y para que esto sea posible, es muy probable que alguno de sus hijos busque la presidencia, ya que en la próxima elección o en las posteriores podría competir, dando pie a una nueva dinastía política. Lo cierto es que Estados Unidos está atestiguando su primer ismo, así como Argentina, pues ahí existe el peronismo, o en México el cardenismo o el López Obradorismo. Como podemos ver, el fascismo comienza a hacerse cotidiano en las sociedades occidentales y esta vez Estados Unidos no lo combatirá, así como es probable que tampoco lo haga Rusia. Esta es la diferencia con la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se decía antifascista. Los tiempos son bastante inciertos y la ultraderecha aprovecha para expandirse. Por ejemplo, en Italia están volviendo a las calles las camisas negras y marchan haciendo el saludo fascista sin ningún empacho. En Ucrania, algunos soldados lucen sus uniformes símbolos nazis y en Francia crearon no lo sé pronunciar bien, una variante eufemística del saludo romano con el que los ultraderechistas y antisemitas se identifican entre ellos. Y así podemos mencionar decenas de ejemplos más, desde España hasta los Balcanes e incluso países supuestamente menos polarizados como el Reino Unido, donde hace 8 años votaron por el aislacionismo económico que hoy enarbola Trump con sus aranceles. Pero sin duda el signo más visible que vivimos en una época es ahora que el periodo es muy similar entre guerras, que pese a que el colonialismo terminó oficialmente hace medio siglo, hoy las grandes potencias están reactivando sus afanes expansionistas. Rusia fue quien inauguró esta nueva era, primero anexando la península de Crimea y luego declarando la guerra a Ucrania, una acción que valió el repudio de la comunidad internacional. Pero ahora es Estados Unidos quien también busca anexar nuevos territorios, en este caso Groenlandia, debido a su gran posición estratégica y recursos naturales. La campaña estadounidense por Groenlandia, a diferencia de la invasión rusa, no ha sido condenada por la ONU u otros foros internacionales, pero es una amenaza real que podría concretarse en el corto o mediano plazo, así como la ONU tampoco ha condenado el expansionismo de Israel hacia territorio palestino. Con todas estas señales corresponderá a la izquierda internacional hacer frente a estas tendencias políticas. En este sentido, será interesante lo que puedan hacer en América Latina Lula da Silva, Gustavo Petro y, por supuesto, Claudia Sheinbaum, quien Francia Márquez llamó la presidenta de todas las latinoamericanas. Sin que nadie les ponga en sus hombros el peso de combatir frontalmente el fascismo internacional, sí deben estar conscientes del papel que deben jugar para evitar que cientos de millones de personas caigan en el autoritarismo de derecha. Y eso fue todo por hoy en SDP Mañana. No olvide suscribirse, darle clic a la campanita, comentarnos si cree que usted o no que Estados Unidos ya es un país fascista y esperar a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.